Bueno, estamos ya en el último vídeo, aquí es donde desgranamos todo el código de los datos estructurados. Me he visto los vídeos anteriores y la webcam parece que va un poco mal y es algo que parece que me estoy haciendo selfies. Os pido perdón, pero no sé, yo es que el tema de grabar vídeos no lo llevo muy bien. Este son los primeros que hago. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Intentaré ir un poquito más despacio con los cambios de página porque el tema viene sobre todo cuando cargo, porque también el ordenador este está ya... le cuesta. Lo que estamos viendo aquí es un generador de código JSON-LD, que está muy bien. Esta página está muy bien, webcode.tools, es gratuita y os permite generar un montón de códigos, ¿vale? Tanto tema Open Graph, Twitter Card, CSS, está muy bien, por ejemplo, para el CSS. A ver, doy tiempo a que se cargue todo. Está muy bien porque te permite, sin saber nada de CSS, te va dando una referencia visual de cómo van a quedar las cosas y podéis hacer ahí algunas cosillas chulas. Para el que se quiera meter con eso, también os lo recomiendo. Pero no es a lo que estamos yendo nosotros. Nosotros estamos yendo, y esperemos que no se esté bugueando todo ahora infinitamente, al tema de JSON-LD. Como veis aquí os pone el tipo de código que vais a querer vosotros generar. Y por ejemplo, si quisiéramos hacer un artículo, pues pincharíamos en artículo. Y aquí os pone el código, o sea, ponéis vosotros el título. Y como veis, vais viendo en qué secciones se va escribiendo todo, ¿vale? Esto ayuda mucho a tener una primera versión visual de cómo vais a tener vosotros que hacer el código. Ya lo que os queráis complicar aquí, esto tiene bastantes opciones, pero no vienen todas. Aquí viene una bastante interesante, que es meter el código entero del artículo. Esto de hecho hay te lo pone, no sé si es Genesis, te pone esto o no sé, uno de los plugins que hemos hablado, de los temas que hemos hablado antes, te pone la descripción, o sea, te pone el full article, y la mayoría no lo hace, o lo hace Divi, no recuerdo exactamente. Básicamente, os vais al código, le dais ver el código fuente y miráis los datos estructurados, os vais a la herramienta de datos estructurados de Google y lo buscáis allí. Y así sabéis si os está pasando o no os está pasando. Y bueno, pues con esto básicamente luego lo copiaríais, le pondríais aquí, bueno, aquí ya viene el que es una aplicación Java de JSON-LD, y lo pegáis, lo que os salga aquí en el header de la web. Para pegarlo en el header de la web hay un montón de plugins, si vuestro tema nos lo permite. Hay uno que se llama... lo busco. De nuevo, ahora se os estará bugueando todo ahí infinitamente. Soho no sé qué, ¿no? Soho header footer. Algo así se llama. No, esto no es. Esto no me lo tenía preparado, macho. Si me lo hubiera preparado, pues no estaríamos aquí. Bueno, uno de estos es, de todas maneras, que vale cualquiera, y que plugin de estos hay 147 millones, ¿verdad? Ya sabéis, lo importante es utilizar uno para poderlo poner si vuestro tema no os lo permite. Y podríais poner aquí el código y os saldría aquí el resultado. Otra herramienta que digamos es la más oficial sería la propia de JSON-LD, aquí en JSON-LD/playground. Un poquillo difícil de encontrar si lo buscáis directamente por Google, porque os vais a ir a las descripciones del comportamiento de JSON-LD, que son documentos tipo científico que no hay un dios que se los lea. Yo me lo he leído. Pero vaya, que bueno, que aquí tenéis la URL, que la podéis copiar vosotros en vuestro navegador, y básicamente aquí le metéis un código JSON-LD y os va a dar el resultado. Aquí tenemos hecho una prueba de un código JSON-LD que os voy a mostrar. Volvemos a uno de los ejemplos que ya estamos. Nos vamos a este, no me digáis por qué me he ido a este. Bueno, me he ido para ver si veía tetillas, pero va a ser que no. Y bueno, vamos a verle un poco los datos estructurados que tienen ellos, no solo de cara
a la home, como hemos hecho antes, sino dentro de los artículos, que es donde más juego realmente tenemos con el tema de los datos estructurados, porque al final lo de la homepage es un poco una tontería, ¿vale? Bueno, nos vamos aquí, ahora otra vez todo bugueado, ¿vale? Bueno, ya os digo que este tipo de cosas da gusto verlas, ¿vale? Y creo que estos chicos lo tenían puesto con JSON el día aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí, acerté. Vale, mirad qué bien lo tienen. Veis que tienen eso, han definido el tipo artículo, han definido que, bueno, aquí tienen el main entity, que esto está actuando como si fuera una especie de canonical, ¿vale? Pero es desde el sentido de los datos estructurados. Aquí le tienen puesto el título, aquí quién lo ha hecho, tal, con la persona, una imagen. Aquí hay que tener cuidado con los paréntesis porque tú puedes, digamos, meter códigos dentro de códigos. O sea, no es lo mismo poner una imagen en JSON-LD que meter una imagen dentro de un autor, porque entonces lo que estás poniendo, lo que estás estructurando es la imagen del autor. Y imágenes como tal, lo suyo es que solo pongáis una, porque Google te dice que se puede hacer un poco la picha un lío si le pones más de una en el tema de ya de cara a presentarlo en los rich snippets, aunque como tal en datos estructurados podríais poner más, pero bueno, ponéis la imagen destacada y ya está. Como veis, lo tienen muy bien hecho, porque además tienen los anchos más altos de los que, o sea, el ancho es más grande de lo que decíamos del límite para que lo coja con AMP, y que apostaría que esta gente utiliza AMP. Y bueno, tienen aquí más información, la fecha en la que se publicó, el tal, la organización, y etcétera. Este código que veis aquí, todo esto, con el plugin que os he dicho antes, el de Schema, con ese plugin, esto lo cubrís, ¿vale? Y esto lo tenéis ya bien, y está muy bien. Pero se puede ampliar todavía más, que es lo que vamos a ver. Aquí ya entra un poco hasta qué punto se puede afinar, hasta qué punto no, hasta qué punto es meter la pata, hasta qué punto no. Yo voy a dar una versión bastante completa, creo, de un formato de datos estructurados para que veamos todo. Es la que yo estoy probando en el blog que os he enseñado al principio. Veremos a ver cómo me lo trata Google, porque he metido mucha información innecesaria. Bueno, vamos a ver un poco. Esto así es un poco difícil de entender. Bueno, pues con la herramienta de JSON-LD Playground, aquí tengo copiado exactamente el mismo código que tenían ahí, como veis, los pechos bonitos, que siempre gusta. Y vamos a ver esta información un poco de forma más visual, ¿vale? Bueno, esto por defecto lo tendríais así, en Compacted es como lo he puesto yo, como el plugin, como lo he escrito yo, vaya, con este formato así. Es decir que, bueno, las dimensiones de las imágenes, unas veces ponen la URL antes y luego ponen las dimensiones de las imágenes, lo ordenan de una forma o de otra. Yo me he guiado para ordenarlo poniendo primero lo que Google, en el script, lo que Google me va a coger como rich snippet, para darle simplemente de primera, toma, la información que está buscando. Y luego ya le he puesto el resto del código. Y lo he puesto ordenado como aparece en la página esa que vimos de Google, que de los datos estructurados. Lo he ordenado así porque, bueno, da igual como lo ordenéis, os lo pilla de las dos formas, pero me daba igual ponerlo de una forma o de otra, pues lo voy a poner como Google lo recomienda, ¿no? O como él lo ha hecho, para evitar un posible problema. Y a mí me gusta verlo así, ¿vale? Porque así entendemos mucho mejor, y yo creo que esto da una imagen muy buena de qué son exactamente. Bueno, esto, espérate, porque esto yo haciendo aquí pruebillas antes. y además pruebillas tontas. Bueno, esto... Vale, así. Vale, esto es como está... Estos son los datos estructurados que tiene en este post un como veis, bueno, esto sería, digamos, el principal, ¿no? La raíz de lo que es el documento, y aquí te dice, bueno, porque es de un tipo de artículo. Aquí te está dando lo que decíamos antes de lo relativo a la canonical. Aquí te está diciendo el título, la descripción. Aquí te está diciendo el autor, te define, ¿no? Un autor, y ya todo lo que cuelga aquí es información estrictamente del autor. Te define una imagen y te da información de la imagen, y te define un publicador, que en este caso será el propio Uncomo, ¿no? Te dice que es una organización que se llama uncomo.com, y te da el logo. Y si vamos para acá, el logo a su vez cuelgan otras
otros atributos, ¿no? Como son el que es de tipo imagen, que está en esa URL y que tiene ese ancho y esa altura. Bueno, pues como veis, desde luego, perfecto, ¿no? Está estupendo. O sea, genial. Mucho mejor que la mayor parte de las webs que hemos visto. Y que, vamos, que he visto yo por ahí, pero de sobra, ¿vale? No sé si lo habrán hecho estos chicos con un plugin o no, lo desconozco. Pero el plugin que os he dejado yo, por ejemplo, os hace algo bastante similar a esto. Algunas cosillas que se pueden modificar aquí un poco, pues eso, por ejemplo, aquí que veis que coge las IDs. Cuando tú no le pones una ID, te pone un número. Pero si yo le creo, dentro de que es un tipo artículo, le digo que sea un artículo y que la ID de este artículo, perdón, sea, por ponerle una ID, hola mundo, ¿vale? Le pongo esto aquí y ya veis que aquí me pone el... Vale, una pequeña tonterilla por si queréis, digamos, personalizarlo un poco más y tal. Si ponéis el código aquí, en la herramienta esta de... Bueno, ahora me estoy dando cuenta que lo mismo se os está bugueando todo a nivel máximo y no estáis viendo nada. Pero bueno, eso que ha ido ahí, perdón, lo hemos puesto aquí. ¿Qué más? Bueno, que eso, que el plugin este os lo pone todo. Ya por defecto os pone prácticamente toda esta información y os la pone bastante bien, aunque ya hemos dicho que no es perfecta. Y ahora vamos a ver el código que he hecho yo, que como os digo tiene mucha más información de la que realmente se necesita, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a coger esto, os lo voy a mostrar también en la herramienta de datos estructurados primero. Madre mía, ahora no estaréis viendo nada. Vale, vale, vale. Tengo miedo de cómo se va a grabar este vídeo después de haber visto el anterior, que parecía que estaba posando. Aquí, venga, dame, ¿dónde está la herramienta? Venga, esto es, ¿no? Eso es. Venga, fragmento de código, le metemos aquí el código y vamos a meterle, bueno, como veis no tiene ningún error porque lo he estado revisando, ¿vale? Lo he hecho yo manita a manita y lo he puesto en todas las URLs, prácticamente es el mismo código en todas las URLs, pero bueno, como yo espero la verdad que Google se lo tome a bien, porque lo que he puesto es siempre información coherente, que al final es de lo que se trata los datos estructurados, pero sí que he puesto mucha información que es pues, hasta cierto punto innecesaria, porque aquí hay información, o sea, básicamente he puesto todo lo que Schema me permitía, ¿vale? Sí, o prácticamente todo lo que Schema me permitía. Aquí hay información del tipo, a ver si la encuentro, bueno, del tipo hazard. O sea, que le estamos diciendo incluso si estas cosas que estamos definiendo es peligrosa, ¿vale? Si tiene algún tipo, y le estoy diciendo no es peligroso. Puedes entrar con tranquilidad a Google. Vale, también le he puesto, por ejemplo, uno de los atributos que le he puesto es el discussion URL, que básicamente, si os leéis la documentación de Schema, que luego la muestro y os digo cómo conseguirla, básicamente dice dónde se va a hablar del contenido que está en esta URL. Como yo aquí acepto comentarios, pues le he dicho que se va a hablar de la información contenida en esta URL dentro de la misma URL. Le he dicho cuántas palabras hay, le he dicho algo que me parece muy interesante y que no he visto por ahí en ningún sitio. Directamente con datos estructurados puedes explicarle a Google las keywords, puedes darle keywords estructuradas, que me parece muy bien. ¿Qué más hemos puesto por aquí? Bueno, le hemos contado las palabras, le hemos dicho cosas de tema de accesibilidad, si es libre acceder, si se puede acceder libremente, si el contenido que hay es family friendly, es decir, puede entrar cualquiera y no va a encontrarse precisamente tetillas, ¿no? Pues eso, un montón de información por aquí, como decimos, la URL esta que actúa como canonical pero en versión datos estructurados del main entity of page, la imagen que como veis solo he puesto una y que como veis esta tiene el ancho 696, pero si le ponemos aquí el ancho 676, por ejemplo, en la imagen nos va a dar una advertencia. Ey. Joder, tío. Bueno, va. No quiere.
Aquí, ¿veis? Me dice que tiene advertencia, tiene un valor no válido. No es que el valor no sea válido, porque esto puede ser la dimensión de una imagen perfectamente, pero sí que se refiere al hecho de que no te lo va a pillar como datos enriquecidos, ¿vale? Bueno, aquí ya le pongo información sobre mí, tal y cual. Aprovecho el atributo 6+ para ponerle enlaces a mis perfiles personales, porque lo que estamos definiendo aquí es una persona. También aquí le puedo poner otra imagen, porque esto es independiente de las otras, sería una imagen mía, ¿vale? Me estáis cotilleando aquí toda la información, me vais a venir luego a llamar a la puerta y voy a salir con la escopeta. Por aquí también, bueno, ya tenemos el publisher, el quien lo publica, la organización. También de nuevo aprovechamos para poner URLs con el atributo 6+, para decirle también puedes encontrar a este publicador, a esta organización dentro de estas URLs. O sea, dentro de estos perfiles sociales, ¿vale? También podéis poner aquí vuestro canal de YouTube, si lo tenéis, etc, etc, etc. Incluso un link a vuestra página de About, ¿no? El enlace a la página en la que habláis sobre vosotros dentro de vuestro blog, si quisierais, etcétera. También hay otro atributo interesante que es el About, que es el acerca de, ¿no? En el que le puedes decir, mediante datos estructurados, acerca de qué trata tu contenido. Perdón, y aquí le puedes hablar también un poco de en qué lenguaje está esto. Todo este tipo de etiquetas tienen unos valores específicos, no podéis poner lo que queráis en muchas de ellas, algunas son de texto y sí podéis poner lo que queráis, pero en su mayoría hay que fijarse en la referencia de esquema, ¿vale? Y algo más que aquí, bueno, aquí yo he utilizado como descripción, bueno, creo que en este caso, bueno, esta es la descripción del autor, ¿vale? En la descripción lo que he hecho es utilizar la metadescripción. He puesto la metadescripción que me sale en el textito que sale en las SERPs cuando aparecen mis resultados en la búsqueda de Google. Eso es lo que he puesto ahí, ¿vale? Y bueno, ya por verlo un poco dentro del y que veamos qué forma tiene, cómo de tanto o poco están estructurados estos datos, bueno, pues volvemos a lo mismo. La entidad en sí, aquí definimos que es de tipo blog posting, porque era la que mejor se acercaba a esto, pero hay muchísimos tipos de... No solo está blog posting, si tenéis una página sobre electrónica, hay... yo en este caso no lo he puesto, pero hay atributos específicos para documentos electrónicos. Aquí, bueno, pues lo mismo, lo de que hablábamos de la canonical. Aquí, una vez más, bueno, no sé ni siquiera si estáis viendo esto. ¡Ay! Bueno, ya veréis, al final lo dejo un ratín y lo veis todo. El autor también, con todo la documentación relativa a mi persona, porque lo he hecho yo, sí. No voy a ponerlo de otro, ¿no? Está claro. El publisher con todo el tema del logo y tal y cual. Vale, a ver si se abre. Las keywords, ya digo, me parece muy interesante. No sé qué valoración le dará Google a esto, pero si están siendo datos estructurados, si las keywords que aparecen aquí son keywords que aparecen dentro del documento, yo entiendo y espero que Google no me amenace de muerte y al contrario le parezca bien que yo le haya explicado eso. Y aquí el tema este de modos de acceso, ¿vale? Que esto es un poco una tontería. No veo que esto sea necesario, yo lo he puesto por completitud, pero tampoco, no creo que pase nada si no lo ponéis, ¿sabes? Google entra en una página web y está claro que no le va a preocupar que haya un riesgo de muerte por rayos, ¿sabéis? Pero bueno, de hecho lo mismo, incluso Google termina pensando que me he pasado de listo con esto y me acaba penalizando. Esperemos que no. Si ves esto, Google, lo hice de buena fe. Y eso, toda esta es la categorización que hemos dado de este post. Por supuesto, como os dije antes, en la página de autor también tengo hecho el tipo página de autor y etc, etc, etc. Bueno, ya habéis visto el código JavaScript, la forma que tiene, ¿vale? Lo dejaré por ahí en algún sitio. Espero que estéis viendo todo esto y no se esté yendo al garete el vídeo, porque no me apetece nada volverlo a hacer. ¿Qué os iba a enseñar ahora? Ah, sí, os voy a enseñar la página web de Schema, de donde podéis sacar vosotros esta información para personalizarlo para vuestros proyectos, ¿vale? Y básicamente es de la página schema.org. No era muy difícil, ¿verdad? Está bien.
Como veis, lo que decíamos antes, bueno, aquí yo le he dado a que me dé esquemas, y dentro de ahí le puedes decir que te liste toda la jerarquía. Aquí le hemos dicho que me dé todo el vocabulario más las extensiones de vocabulario que se están creando ahora. Y esto es todas las opciones que nosotros tenemos de hacer esquema hoy por hoy, que como ya digo me parecen insuficientes. Porque eso, si yo quiero definir un perro, quiero estructurar la información de un perro, no puedo. Pero sí que puedo estructurar la información de una persona, como vimos en autor. Porque cuando definimos un autor, definimos que ese autor era una persona y ya pudimos dar datos relativos a esa persona. Para artículos como este, que ya medio visteis en otro de los vídeos anteriores porque se me coló, bueno, he cogido este y no otro, vale, aquí. Bueno, esto también quería enseñaroslo, pero solo porque es gracioso. Me esperaré un ratín para asegurarme de que se os carga, pero a ver si encontráis a Heisenberg. Es gracioso, yo no sé quién se le ha colado aquí a Google o lo que hayan hecho aquí, pero es gracioso. Y bueno, he cogido este simplemente porque dentro de los resultados que había, los otros eran listas de 20 minutos y tal igual, bueno, ya sabéis que han utilizado para meterse enlaces ellos y el tinglao este, que ya conoce todo el mundo. Y lo que quería decir es que esta página, por ejemplo, no está utilizando este tipo de datos estructurados, perdón, que corro demasiado. Está utilizando otros más flojitos, como hemos visto, ni siquiera llega al punto de un como, ¿vale? Y una de las cosas que podrían hacer aquí, dado que esto es una web destinada a definir personas o dar información sobre personas, pues podrías ponerte los datos estructurados aquí y no poner simplemente un H lo que sea Aristóteles y debajo un texto, sino además ponerle unas etiquetas, un H4, que seguramente aquí esto sea un H1, así que ahí habrá un problemilla con los... Bueno, no sé, que lo arreglen. Que seguramente, si aparte, en vez de poner simplemente esto, le dices también que esto es una persona, le pone la información estructurada de que esto es una persona, Google va a entender mucho mejor que cuando estás hablando de esto, estás hablando de Aristóteles, de Isaac Newton y demás. Podéis utilizar los archivos, o sea, los tipos que tiene Schema para definir que esto es, por ejemplo, una lista de, pues eso, científicos de la historia. Y dentro de científicos de la historia, pues vais poniendo ítems, y cada uno de esos ítems se corresponde a una persona. Y cada una de esas personas tendrá unos atributos asociados a las personas. Y con eso conseguís que esto esté súper estructurado para que Google entienda que estáis hablando de esto. Y ya os digo, este tipo de estructura ni siquiera la está haciendo la Wikipedia, ¿vale? También, si no la está haciendo nadie, lo mismo soy yo el que se está colando, ¿no? Lo he pensado. Yo creo simplemente que la gente no está haciendo esto a esa escala porque no hay plugins ni temas que te aguanten esto a ese nivel. Y hacer esto manualmente es una trabajera enorme. Por eso decía en otros vídeos que me encantaría, si supiera hacer un tema, pues hacer un tema y poderle poner todo esto yo, ¿vale? Pero como no sé y tardaría demasiado tiempo en aprender a crear un tema de WordPress, sí que puedo modificar uno, ¿no? Eso sí. Pero bueno, la idea sería crear uno que le dé al usuario la opción en cada post, pero bueno, eso ya es otro tema. Que sería interesante a lo mejor ponerlo, porque le estás dando una forma de estructurar muy bien la información a Google. Y para este tipo de webs, pues me parece muy interesante, ¿no? Creo que podría funcionar bien, y más cuando no lo hace nadie más. Que al final, si Google está apostando tanto por los datos estructurados y tú eres el único en ese campo que los tiene, pues hostia, tienes ahí un valor añadido bastante curioso, ¿no? Bueno, no sé, así lo veo yo. Con respecto a lo mismo, dentro de los tipos de datos estructurados, y espero que no se os esté craseando todo a muerte, dentro de los tipos de datos estructurados, aparte de los de, bueno, aquí como veis viene todo, lo de web page que veíamos antes, el acerca de la página, tal cual, hay un tipo de página que me parece interesante, que me he acordado justo cuando he visto los de Uncomo, que es el QA page. Este tipo de página se podría utilizar, por ejemplo, para un FAQ, para uno de estos de preguntas frecuentes, pero también tiene utilidad para decir, o sea, lo que te dice aquí Schema es que básicamente esto es para una URL
en la que tú pones una pregunta y una respuesta. Que esto es fantástico, porque todos los tipos de contenido de cómo hacer no sé qué, cómo hacer ensaladilla rusa y que me quede buena. Pues si además en vez de decirle a Google que eso es un artículo, le dices que eso es un artículo en el que se encuentra la pregunta y la respuesta a esa pregunta, pues de nuevo, otro pequeño valor añadido que podemos tener ahí. No lo he probado, ya os digo, no lo he probado. Me gustaría, pero no tengo tiempo para todo. Y eso, o sea, si os venís aquí, os ponéis a leeros todo esto, pues podéis sacar muchísimas ideas de cómo organizar la información. Y eso, muchas cosas os daréis cuenta de que faltan, ¿vale? Quería poneros otros ejemplos, pero os he puesto el ejemplo antes de los científicos, básicamente porque los científicos son personas y las personas son algo que está soportado por el esquema actual. Como veis, no puedes definir un animal, pero puedes definir un refugio de animales y puedes definir un zoo. Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Y puedes definir un volcán, que dime tú quién se pone a hacer datos estructurados de volcanes. No sé, a lo mejor alguien sí, ¿no? Por eso está ahí. Desde luego. Que yo no es ámbito de criticar a esta gente, que están haciendo esto de forma open source y que está ayudando mucho a los buscadores a comprender toda la información y que me parece de un valor increíble. No es que esté criticando esto. Simplemente digo, me parece curioso que hayan decidido empezar o atacar este tipo de cosas. A lo mejor los otros les supone más problemas y no terminan de aclararse. Me he informado, he intentado ver cómo crear yo, cómo ponerme en contacto con los chicos que están en esquema.org y a lo mejor hacer yo algún esquema o proponer alguno, pero tampoco lo dejan muy claro la forma de acceder y tal aquí dentro de la web, así que creo que al final voy a pasar, porque ya tengo bastante trabajo. Pero me gustaría también definir nuevos tipos de esquemas, ¿no? Porque al final te pones a hacer cosas y dices, es que aquí me falta. Me faltan posibilidades, ¿no? Pero bueno, podéis definir las imágenes, podéis definir los vídeos, el de las recetas, que es el que yo creo que es más común, ¿no? Podéis definir mapas, videojuegos, tal. O sea, infinidad de cosas. Y al final, ¿en qué se quedan? ¿En qué se quedan temas como Génesis? Pues en definirte a lo mejor trabajo creativo. O en definirte a lo mejor artículo. Cuando a lo mejor podrías irte aquí a blog posting, ¿no? Que tendría más sentido. O artículo de tecnología para una web que sea de tecnología, ¿no? No está mejor estructurado. Y no vimos en uno de los primeros vídeos, sino en el primero, que Google te dice especifícalo todo lo más que pueda. Pues veis, pero es que no es fácil, ¿verdad? Este tipo de cosas, por ejemplo, ni siquiera con el plugin que os decía antes os la soporta. Esto o lo metéis manualmente o chimpum, ¿sabéis? Y es un curro enorme. Por eso digo que me gustaría tener un tema, o aunque sea ponerme yo a hacerlo, en el que tú le pudieras dar a elegir a un usuario qué tipo de etiquetas estas quieres poner. Me parecería fantástico. Además, en un tema, no en un plugin, en un tema. Y que te pusiera también todo lo de Open Graph y todo, te hiciera el header perfecto de la web. Bueno, eso ya son cosas que yo... proyectos de futuro que probablemente nunca haga porque no tengo conocimiento suficiente. Bueno, se acabó, ¿verdad? Qué bien. Espero que os haya gustado la serie de vídeos. Espero que les hayáis estado dando like a todos. Y si no, que os vayáis para atrás, os lo volváis a ver enteros y le volváis a dar like a todos ahí a muerte. Y luego ingreséis desde otro correo electrónico solo para volverle a dar a like y los compartáis dentro de todas vuestras redes sociales y os hagáis nuevas redes sociales para compartirlo y tal, y me dejéis vuestros comentarios, que eso sí va a servir para algo, con lo que pensáis sobre esto. La verdad me gustaría mucho saber qué opinión tenéis, si habéis probado algo de esto, no sé, me gustaría mucho saberlo, la verdad, qué os ha parecido. Ya digo que redactaré todo esto en un post y lo pondré, por supuesto, con un texto más fácil, ampliar y detallar mucho más. De momento me apetecía hacerlo así y no me apetecía ponerme a escribir porque, además, eso que digo, entre el cuento de los plugins, el cuento de ponerme con los datos estructurados y el cuento de hacer pruebas, me he pasado un montonazo de horas más que haciendo datos estructurados, y lo último que me apetecía era ponerme a escribir. Pero me pondré y ahí os dejaré códigos y lo haré más detallado y más para que no os quepa ningún tipo de duda. Aún así yo creo que ha quedado bastante bien, espero que os hayáis enterado. Si tenéis cualquier tipo de duda me preguntáis, si queréis que
os lo haga, pues se lo decís a otro. No, yo para dudas breves y tal os ayudo, pero hostia, que pasarte 2 horas ahí de free, si me pagáis lo hago. Pero pasarme varias horas ahí de free haciendo tal, entenderlo, que luego sois muchos y me decís cosas que yo no puedo abarcar, ¿vale? No es que no quieras, que no puedo abarcar. Que eso, que espero que os haya encantado la serie. Decidme también si que os ha parecido, si queréis que haga de alguna otra forma o no, o qué. En fin, a mí me da un poco igual. Yo lo he hecho así porque creo que os va a ser más cómodo a vosotros, no por otro motivo. Y ya está, que espero que os guste mucho, que aprendáis mucho y que me enseñéis vuestros resultados de Analytics con los datos estructurados ahí y me digáis, pues me han amenazado de muerte los quality raters de Google o pues he triplicado los datos de mi Analytics y eso que no lo he corregido para que muestre realmente la información como debería estar. Y ese tipo de cosas, no sé, que nos vemos en las SERPs, ¿no? Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en WT10.